Continuamos con mucha alegría y con mucha emoción, verdaderamente, este relato tan apasionante de San Marcos que nos muestra vida y milagros, sobre todo milagros de Jesús. Ya pasamos algunos de los momentos, llamémosle más difíciles, de dificultades continuas, permanentes, que van increciendo capítulo tras capítulo. Hoy vamos a continuar en el capítulo 4, donde va a ser como una pausa el evangelista para mostrarnos las parábolas de Jesús. Concretamente, va a presentarnos dos parábolas muy fuertes y muy hermosas, que son precisamente las que vamos nosotros a contemplar en esta ocasión. El capítulo 4, versículo 1, comienza de una manera bellísima y preciosa, ambientándonos, poniéndonos lo que nos dice San Ignacio, la composición del lugar, el ambiente, el clima, que será precisamente el marco maravilloso de esta pintura que San Marcos nos quiere hacer y que ya ustedes que han estado escuchando estos programas van a poder deducir con lógica que atrás de este relato del evangelista Marcos está la predicación de Pedro. Oigan ustedes y sientan el eco de la voz de Pedro a través de este relato. Y otra vez se puso Jesús a enseñar a la orilla del mar. Y se reunió tanta gente junto a él que hubo necesidad de subir a una barca, y ya en el mar se sentó. Toda la gente estaba en tierra a la orilla del mar. Les enseñaba muchas cosas por medios de parábolas. Otra vez, San Marcos nos va a poner a Jesús enseñando en la orilla del mar. Curiosamente no dice qué enseñaba. Así es Marcos. Predicaba maravilloso Jesús, pero ¿qué predicaba Marcos? No sé qué predicaba, pero era preciosísima la predicación. ¿Por qué? Porque a Marcos lo que le interesa es lo que Jesús hace, los milagros de Jesús. Y luego continúa ese mismo versículo, con las clásicas exageraciones de Marcos, que sabemos que Pedro era bastante exagerado y está atrás de estas exageraciones. Pedro decía, Señor, yo nunca te negaré, jamás me lavarás tú a mí los pies. Pedro era así. Y lo reflejaba en su predicación. Y lo va a reflejar también aquí, en el Evangelio de Marcos, que es quien consigna por escrito la predicación de Pedro. Se reunió tanta gente. Siempre las multitudes son una característica del Evangelio de Marcos. Y las grandes multitudes, con esa exageración que a veces hace San Marcos. Ya dije en una ocasión por qué he insistido, subrayado tanto todas esas multitudes, grandes grupos que están alrededor de Jesús. ¿Por qué? Porque al final Jesús se va a quedar solo. Pero no nos adelantemos. Ahora estamos, dice, junto al mar. Y hay tanta gente que Jesús se subió a una barca. ¿A cuál barca? Pues yo supongo que era la barca de Pedro, desde donde le gustaba a Jesús predicar. La barca de Pedro que ya no tenía trabajo. Desde hacía tiempo que llamaron al pescador de Galilea para seguir al maestro de Nazaret, se quedó anclada la barca allí en el muelle. Y Jesús le va a dar trabajo a esta barca. Y Jesús se sube a esa barca y ya en el mar se sentó. Toda la gente estaba en tierra a la orilla del mar. ¡Qué maravillosa escena! Usemos nuestra imaginación. Jesús se sube a la barca, aleja un poco la barca de la orilla del mar. La gente está en el margen del mar alrededor. Jesús está sentado predicando la palabra de Dios. ¡Qué maravillosa escena! Y curiosamente Jesús se sentó. Creo que es la única vez en el Evangelio de Marcos que Jesús se sienta. En el Evangelio de San Mateo, sí, Jesús, porque es maestro, se sienta en el monte de las bienaventuranzas. Se sienta en su trono. Se sienta a la derecha del Padre. En el Evangelio de San Lucas, Jesús camina. Pero en el Evangelio de Marcos, Jesús siempre está deprisa. Jesús corre. Por eso es extraño
que sintamos a Jesús y veamos a Jesús sentado en esta ocasión. Y es que sentado es la actitud propia de un maestro de Israel. Está sentado y a sus pies están sus discípulos. Pero aquí no están a sus pies. La gente está en tierra, a la orilla del mar. En otra ocasión también nos pinta la hora al atardecer. Ahora no dice a qué hora, porque podía ser a cualquier hora. La predicación a la cual va a hacer alusión San Marcos puede ser a cualquier hora del día. Y dice, les enseñaba muchas cosas. Otra vez te quiero preguntar, Marcos, ¿qué cosas enseñaba? No sé. ¿Cuáles fueron los discursos de Jesús? No me acuerdo. No se me quedaron grabados. Marcos, ¿pero qué decía? Es que a mí no me interesan mucho las palabras de Jesús. A mí lo que me interesan son los hechos, los milagros de Jesús. Y por eso, pues, Marcos generaliza. Les enseñaba muchas cosas, pero curiosamente no dice qué enseñaba. Ciertamente sí nos dice que era por medio de parábolas. Y por eso nos va a contar la primera de varias parábolas que él va a hacer alusión, que es la que conocemos como la parábola del sembrador, que la tenemos tanto en Mateo como en Lucas. En los 3 sinópticos encontramos esta parábola con ciertas pequeñas diferencias y un común denominador. Comienza así. Escuchen. Esta es la primera cosa. Escuchen. Actitud de escucha. Ábranse. Escuchen. El credo de Israel, que está sintetizado en lo que se llama el Shema, comienza precisamente de esa manera. Escucha, Israel. El Señor, nuestro Dios, es uno. En esa menorá gigante que está frente a la Knesset o Parlamento israelí, allá en Jerusalén, que es una cosa hermosísima, en el brazo central, en un medallón del medio del mismo brazo, está una sola palabra que dice Shema, escucha. Como que en eso se resume toda la historia del pueblo de Israel y de la cual va a depender su destino. Shema, escucha. Jesús también aquí está diciendo, repitiendo, mejor dicho, el mismo mandamiento, escucha. Y escuchen en plural, porque se trata de una comunidad, no es un individuo aislado. Escuchen. Y aquí viene la historia y el relato con las características de Marcos. Una vez salió un sembrador a sembrar. Qué bello. San Lucas lo adorna un poquito más. Salió el sembrador a sembrar su semilla. Aquí Marcos siempre será más sucinto. Salió el sembrador a sembrar. Pues claro, Marcos, ¿a qué sale un sembrador? A sembrar. Y sucedió que al sembrar, una parte cayó a lo largo del camino. Vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, donde no tenía mucha tierra y brotó enseguida por no tener hondura la tierra. Pero cuando salió el sol se agostó y por no tener raíz se secó. Otra parte cayó entre abrojos. Crecieron los abrojos, se ahogaron y no dio fruto. Aquí tenemos esta primera parte de la semilla que va a caer en 3 lugares diferentes, con situaciones negativas, o mejor dicho, que no da fruto. Va a caer la semilla a lo largo del camino, va a caer la semilla en terreno pedregoso, y tercero, va a caer en medio de abrojos. Si conocemos nosotros los campos de Israel, de Palestina de aquellos tiempos, ya hoy día con la tecnología tan avanzada esto está cambiando, pero valdría la pena irnos a Tierra Santa para todavía poder entender lo que es esta parábola. Realmente los campos de cultivo son terrenos ganados al desierto. Por lo tanto, hay muchas piedras. A veces se transitan por caminos en medio de esos campos. No siempre tienen el agua suficiente.
pues es en ese terreno precisamente donde el sembrador tiró su semilla. Él sabe perfectamente que está tirando la semilla por todas partes. Él no tiene cómo seleccionar la buena tierra donde va a sembrar la semilla. Él sabe que para que su semilla caiga en buena tierra, también la tiene que tirar en los caminos, terrenos pedregosos y abrojos. Él cree más en el poder de la semilla en buena tierra que en los problemas de los caminos, terreno pedregoso o abrojos. Vamos aplicándolo a nuestra propia vida. No todo lo que hacemos da fruto. No todo lo que hacemos nos da fruto. Ni hay que esperar que todo dé fruto. Muchas veces, para que algo dé fruto, un proyecto tenga éxito, hay que intentarlo varias veces. Hay que pasar por la ley del acierto y el error. Hay que arriesgarse a perder algo para ganar lo más importante. Este sembrador no era tonto para tirar la semilla en el camino o terreno pedregoso o abrojos. No, era arriesgado, era confiado. Sabía que tenía que tirarla también allí para que alguna parte de la semilla cayera también en buena tierra. Y eso pasa en la iglesia, pasa en las familias y pasa en el campo de ti mismo. A veces tienes que tirar la semilla por todas partes para que una caiga en buena tierra. A veces hay que intentarlo muchas veces. Se dice que Thomas Alva Edison intentó más de 500 veces hacer la bombilla eléctrica, lo que llamamos foco o bombilla eléctrica. Y fracasaba una, otra y otra vez. Un día un periodista irónico le dijo: ¿qué se siente haber fracasado tantas veces? Ya lleva usted más de 300 veces que intenta encontrar la solución para este invento y no lo logra. ¿Qué se siente ser tan fracasado? Y Thomas Alva Edison dijo: no, lo único que pasa es que yo ya encontré 300 veces cómo no se hace la bombilla eléctrica. Pero voy a seguir intentando. Y después de 500 ocasiones, logró descubrir la bombilla eléctrica, el foco, la luminaria. Hay que sembrar en terreno pedregoso. Hay que sembrar también en abrojos. Hay que sembrar en medio de los campos, en medio del camino. Solo así vamos a tener semilla que va a caer en terreno bueno. Y dice que aquella que cayó en buena tierra, creciendo, se desarrolló y dio fruto. Unas semillas dieron 30, otras 60 y otras 100. Es interesante a dónde vamos a llegar. Generalmente, yo no he conocido un predicador que no diga esto y lo repita con mucha sabiduría. Dice: ¿de qué depende que la semilla dé fruto? De que caiga en buena tierra. No, fíjate que no es así. Hay semilla que cae en buena tierra y da 30, 60 y 100. Entonces, no depende de eso, porque toda esa semilla que dio diferente fruto cayó en buena tierra. Más bien debemos preguntarnos: ¿por qué hay semilla que da 30? ¿Por qué hay semilla que da 60? ¿Y por qué hay semilla ya que da el 100 por 1? Si es la misma semilla, el mismo campo, la misma tierra buena, el mismo sembrador. ¿Por qué? Para mí aquí está la belleza del mensaje humano de Jesús. Yo no me voy a detener mucho en aspectos muy espirituales, en aspectos muy dogmáticos. Jesús era un hombre de terreno. Jesús era un artesano. Jesús era un hombre que vivía con su pueblo. Era un pastor que tenía olor a oveja. Y nos enseña a cómo vivir, a cómo saber interpretar los acontecimientos de la historia, de lo que acontece en la vida de cada uno de nosotros. Y me va a enseñar en esta ocasión por qué yo a veces doy 30, a veces 60 y a veces 100. Y además está diciendo que así es el reino de los cielos. O sea, que ese es el plan de Dios.
Como es un tema tan apasionante, le voy a dar prácticamente otra sesión para ahondar. Aquí basta decir con que el plan de Dios es que tires tu semilla por todas partes, aún en caminos, terrenos, en las piedras y los abrojos, porque sólo así una parte de tu semilla va a caer en tierra buena. Y que toda la semilla que tú tienes, si siembras en tierra buena, alguna da un fruto de 30, otra de 60 y otro de 100. No sé si ustedes ya entendieron el mensaje, porque los discípulos no entendieron nada. Y yo creo que el primero que no entendió fue Pedro. Por eso dice el versículo 10, cuando Jesús quedó a solas, los que lo seguían, a una con los 12 le preguntaban sobre las parábolas. Oye, Señor, ¿qué significa esto que nos acabas de decir? ¿Por qué nos estás hablando en parábolas, en comparaciones? Dinos el significado de esta parábola porque la verdad que no la entendemos. Cuando se quedó a solas, los que le seguían a una con los 12 le preguntaban sobre las parábolas. Y Jesús respondió, a ustedes se les ha dado a conocer el misterio del reino de Dios. ¡Qué privilegio! A ustedes Dios, a través de mí, les está revelando el misterio de su plan salvífico. Eso es el reino de Dios, el plan de Dios. Y dice, a ustedes Dios les ha dado a conocer este misterio. Cuando en el Nuevo Testamento encontramos esta expresión impersonal, se les ha dado, que se le llaman los estudiosos pasivo divino, porque no está explícito el sujeto de esta acción, se les ha dado. El sujeto de este verbo es Dios siempre. Que podríamos mejor decir así, a ustedes Dios les ha dado a conocer el misterio del reino. Hay un misterioso plan de Dios en la predicación de las parábolas de Jesús, que son para que nosotros conozcamos cuál es el designio salvífico de Dios, tanto en este mundo, en la iglesia y en nuestra vida personal también. Y a nosotros se nos ha dado a conocer. Dios ya lo dio a conocer. Lo interesante es saber entonces si nosotros ya lo aprendimos, que de eso se trata. Los discípulos no lo entendieron, pero preguntaron. ¿Y tú cuando tú predicas, la gente te entiende? Esta sería una muy buena pregunta para los predicadores, de los cuales yo me considero uno de ellos y que siempre he tenido este cuidado. No basta predicar, es necesario que el otro te entienda. No basta dar con elocuencia, irse hasta las profundidades de la dogmática y que nadie te entiende. Lo importante es que te entiendan. Y para eso voy a contar una historieta que sucedió en la escuela de mi esposa Susana. Ella trabaja en un instituto de enseñanza de primaria donde todas las maestras, en inglés, todas las materias son en inglés. Y todas las maestras obviamente hablan inglés y ellas un día en una reunión comenzaron a decir, pues yo también le estoy enseñando inglés a mi chofer y mi chofer ya sabe mucho inglés. Todos se admiraron. Otra dijo, pues yo también le estoy enseñando inglés a mi servidumbre. Y cuando voy de compras al mercado, yo les pido en inglés el tipo de carne o de fruta que yo quiero. Y los dependientes ya me entienden. La tercera dijo, pues eso no es nada. Yo le estoy enseñando inglés a mi perro. ¿Cómo? Sí, vengan y vean. ¿Tu perro le estás enseñando inglés? Sí. ¿Cuánto tiempo tienes enseñándole inglés? Ya tengo 3 años enseñándole inglés. Vale la pena ir. Hicieron el programa y se fueron una tarde a tomar un café a la casa de esta última maestra para ver al perro al cual se le estaba enseñando inglés. Llegaron
saludaron, good morning, y el perro respondió, wow, wow. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo estás? How are you? Y el perro solo respondía, wow, 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 wow. Voltearon a ver a la maestra y dijeron, ¿pero cómo? Nos engañaste. Dijiste que le estás enseñando inglés al perro. Y ella sarcásticamente dijo, sí, yo le enseño, pero él no aprende. Madre mía, qué interesante que debemos tener esto presente en nuestra predicación. Enseñamos, pero ¿me entienden? Enseñamos, pero ¿aprende la gente? Esto debería ser un punto fundamental para todo predicador. Escuchen y entiendan. A ustedes se les está dando el don de saber entender y comprender. Dios tiene un plan, no solo enseñar, sino que tú entiendas, que tú aprendas. Por eso Jesús es un maestro sin igual. Maestro de maestros, que no solo enseña, que no se centra solo en una ortodoxia, en una teología, en un dogma inaudito. No, Él va al terreno práctico y hace que los demás los entiendan. Y para ello va a usar una metodología muy curiosa, la parábola, que es una comparación, que es una historieta preñada de significado, y que todos los hombres de cualquier cultura y de cualquier tiempo pueden extraer lo que está dentro de las perlas preciosas que están dentro de esta mina. ¡Qué maravilloso es el Señor Jesús! Por eso quiero terminar diciendo, Jesús, tú me has enseñado. A veces la verdad te entiendo, a veces no te entiendo. A veces acepto lo que me dices y a veces como que no lo acepto muy bien. A veces lo pongo en práctica y otras veces no. Esta es mi realidad. Pero no es culpa tuya. Como a esa maestra le enseñaba inglés al perro, pero el perro no aprendía. Tenme un poco de paciencia, Jesús, todavía. Y no cortes la higuera que no da fruto. Sígueme explicando sin cesar tus parábolas, que aunque sean sencillas, solo los limpios de corazón las entienden. Y que tenga la valentía de dejar ya las explicaciones que siempre me han dicho lo mismo y no dicen nada nuevo. Enséñame, Jesús, y revélame lo que está en la profundidad de esas parábolas, que muestra tu corazón amoroso de hijo amado del Padre.